cuando escuché su llamado. Pero muchos no tienen esto en cuenta. Entonces dicen, no puede haber un yugo desigual o sí o sí porque tenemos la misma fe. Pero ¿qué pasa si a la otra persona no le interesa? Bienvenidos una vez más a su podcast Entre Amigos. Es un gusto estar acá acompañado nuevamente de Ana y de nuestro amigo y hermano ahí, Miguel, ¿verdad? Que ya es por segunda ocasión. Gracias por haber aceptado la invitación ahí, también a Ana, ¿verdad? Por acompañarnos, que somos parte de podcast Entre Amigos, para que podamos seguir conversando ahí, charlando temas, ¿verdad? Que a veces en las iglesias o desde el púlpito, como decimos, no se predican, ¿verdad? A los jóvenes, a los demás y a veces andan buscando consejo en otro lado, ¿verdad? Y no es el consejo correcto. Y sin más, pues vamos a hablar de un tema muy especial, ¿verdad? Que a veces se da muchas veces cuando en el matrimonio, pero se empieza también desde el noviazgo, ¿verdad? Y a veces se da también entre cristianos, ¿verdad? Entonces, dejar la palabra ahí a los amigos, ¿verdad? Entonces, Las damas. Muchas gracias, que Dios les bendiga, qué gusto estar acá con cada uno de ustedes nuevamente, ¿verdad? Yo creo que todos aprendemos siempre la palabra del Señor y es muy importante este tema acerca del yugo desigual, que no se da únicamente en el noviazgo, sino que en relaciones laborales también puede ser, ¿verdad? En situaciones académicas también, y es muy importante que todos estemos preparados, porque siempre nos vamos a encontrar con personas que quizá estén un poco en desacuerdo con nosotros, pero precisamente este tema es para ti joven, para ti mujer, para ti varón que nos está viendo en este momento. Y es un gusto volver a compartir con ustedes este lugar, este tiempo. Realmente es una bendición siempre hablar de un tema tan específico. Justamente le estaba diciendo fuera de cámara a nuestro hermano, parece que los temas más específicos, más picantes nos da a nosotros dos. Entonces es un placer poder desarrollarlo. Porque la pregunta que hacen muchos es, ¿cuáles son mis parámetros para elegir a la persona correcta? ¿O qué tengo en cuenta, o qué estoy teniendo en cuenta para poder filtrar a los que no me convienen, que suene mal, pero es una cuestión de una buena elección? Entonces, ¿cómo hago para elegir a la persona correcta? Esto nos va a estar ocupando el día de hoy. así es. Y para ir ahí, ¿cómo se llama? Hablando del yugo, pero no solamente en los noviazgos, matrimonios, como decía Ana, sino en diferentes aspectos de nuestra vida. Para los que tal vez no sepan, ¿verdad? Dice un yugo, ese es un instrumento o armazón de madera, el cual es colocado, dice, sobre los cuellos de los bueyes, formando, dice, uno en yunta, a fin que ambos animales, dice, compartan la misma fuerza, peso y velocidad del trabajo que trasladan, dice, el arado o en el carro, ¿verdad? O incluso ver algunos caballos o animales, ¿verdad? Que van de aquí del cuello, esa madera, entonces van arrastrando los dos. Y los dos pues tendrían que ser del mismo porte, del mismo tamaño, porque no pueden poner a uno más joven o más pequeño, digamos, en este carro, sí, ¿verdad? Porque si no, alguno haría el esfuerzo más y lastima al otro. Entonces, claro, y la imagen que usa el apóstol Pablo, ahí justamente no os unáis en yugo desiguales, para el contexto era bien entendido. Ellos usaban el arado, usaban los bueyes, usaban los animales para poder arar sus tierras. Me acuerdo todavía, cuando era niño, mi papá usaba todavía el arado. Tengo buenos recuerdos todavía, no porque lo haya hecho, pues era chico todavía, pero mi papá sí lo vi usar arado con grandes bueyes. Entonces, esa imagen del trabajo en equipo a través de un yugo, a través de algo que nos une con alguien, ¿sí? Entonces la gente a veces tiene miedo cuando escucha yugo, es un yugo de esclavitud. No, en ese lugar no está hablando de un yugo de esclavitud, está hablando acerca de un yugo que nos une como equipo. Sí, precisamente como usted decía, ¿verdad, hermano? El trabajo en equipo, yo creo que es muy importante, todos nos necesitamos de todos, ¿verdad? Y siempre acá, como usted decía, pues el yugo se colocaba en los animales precisamente para guiarlos, ¿verdad?
hacia un fin en común. Entonces, yo pienso que cuando estamos dos personas en el mismo sentir, vamos a avanzar mejor. Como decía Elmer, ¿verdad? No puede ser, en los animalitos no puede ser que uno sea más alto que el otro, porque obviamente pues no van a avanzar en el mismo ritmo, pero yo creo que es muy importante siempre las elecciones que nosotros tomamos en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Así es, digamos, tiene que haber armonía, ¿verdad? Y ir al mismo ritmo, llevar tal vez a la misma meta para que vayan acompañados los dos, ¿verdad? Y en este caso pues nos referimos a lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? El ejemplo que él ponía, pero ahora digamos a pasarlo a personas, digamos, como sería, digamos, ese yugo desigual entre personas. No, y es interesante que el apóstol Pablo traiga algo tan común para su época, o sea, use esta imagen tan común, es como cualquiera que pueda ver o escuchar diría, yo sé de lo que está hablando. Entonces, en este momento queremos bajar a ese nivel en donde en nuestro contexto la gente puede decir, bueno, a esto se refiere la palabra cuando usa un yugo desigual. ¿Por qué le preocupaba a Pablo de Tarso? ¿Sí? Para entender un poco el contexto. Le preocupaba el yugo desigual porque como era una iglesia nueva que él había fundado, que él había levantado, muchos de los que estaban en la iglesia, muchos de los que estaban en la fe, igual se seguían uniendo con aquellos que no eran de la misma fe. Entonces, como estaban acostumbrados a esta práctica, entonces el apóstol Pablo intenta corregir, envía una carta y dice, muchachos, les doy un nuevo principio para regirse en la vida. No se unan, o sea, no pierdan tiempo, no intenten porque no va a funcionar. O sea, porque ellos decían, no, pero si yo creo en Dios, aquel no cree o tiene otra práctica, a la larga igual nos vamos a entender. Este era un poco el pensamiento común de la iglesia de Corinto, pero entonces Pablo dice, no va a funcionar, no se unan. ¿Acaso la luz se puede unir con la oscuridad? Dice, no se puede. Entonces para nosotros hoy traer en nuestro contexto, ¿cuál es la necesidad principal que tenemos hoy? Es que muchas veces la gente no sabe elegir para su pareja, no sabe elegir a la persona correcta, no tiene principio, no tiene ese parámetro para decir, esta persona es. Por ejemplo, si yo te pregunto hoy cuáles son tus parámetros, probablemente vas a entrar en corto y me vas a decir, no me hagas esas preguntas, porque muy poca gente dice, bueno, yo tengo estos principios con los cuales me voy a regir para poder elegir a una persona. Y no es que seamos muy exquisitos y decimos somos demasiado importantes, pero el llamado que Dios nos hace se basa en esto, ¿sí? Darnos principios para poder elegir bien a la persona. Sí, y por ejemplo, en este caso, hermano, ¿por qué, hablando ya en relaciones, amorosas, a alguien dentro de la iglesia, por qué escuchando, las prédicas o la palabra de Dios o leyendo su Biblia, por qué cae en esto, de fijarse en alguien de afuera o alguien que no tiene a Cristo en su corazón, por decirlo, aunque sea una persona recta, que no tenga vicios y todo, tal vez la muchacha le pone la vista a él, o viceversa. Y mira, uno de los, y acá vamos a entrar en suelo pantanoso, ¿sí? Entonces ya algunos van a levantar la oreja. Voy a empezar con el mundo pastoral primero, ¿sí? A veces como pastores achicamos mucho el mundo o el contacto de los jóvenes de nuestra iglesia. Porque a veces creemos que el reino de Dios o que la iglesia es solamente donde está mi templo y un poco más allá de mi templo, ¿sí? Pero si nuestra iglesia no es grande, por ejemplo, si tu iglesia no es grande y estamos entre 30, probablemente de los 30, 15 van a ser tus primos, ¿verdad? Así seguro, eso es fijo, ¿verdad? Entonces las posibilidades de encontrar a alguien dentro de esa iglesia va a ser muy limitado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué muchos caen en eso de elegir a alguien fuera o que no es de la iglesia? Porque le cierran todas las posibilidades y no, de esa iglesia no, de esa iglesia no. Entonces, ¿dónde van a encontrar? Entonces, yo siempre digo a los jóvenes, hagamos campamentos, hagamos encuentros con otras iglesias, con la intención, algunos me dicen, vos sos un pastor que quiere casar a la gente. Y ese es un trabajo también nuestro, ¿sí? Posibilitar a los jóvenes hacer amistades
tener contactos con otros cristianos, o si no, ¿cómo va a conocer a otros? Especialmente en el mundo digital que hoy vivimos, en donde es muy superficial todo, donde todo lo bueno muestran los muchachos, pero conocerlo después lleva tiempo. Entonces muchos caen en ese error porque tienen poco contacto con otros cristianos, porque su mundo se basa solamente en esos 30 o 40 o 50 de su iglesia, pero de los cuales la mitad es su primo, y de los otros le dicen, no, eso no, porque eso es bueno, porque eso no, porque esto sí, porque se conocen entre todos. Entonces, como última opción, dice, bueno, el único que le dijo que era hermosa pasaba por ahí, pero que no era cristiano, y dice, voy a hacerle caso a este, ¿sí? Yo creo que no solamente sucede de donde vengo, sino también aquí en Guatemala. Es una realidad, ¿sí? Sí, entonces, ahí está la respuesta. ¿Por qué no están de afuera? Sí, muchas veces, ¿verdad? No se expande, digamos, el terreno, por decirlo así, para que salir a buscar, pero buscamos dentro de otros terrenos, no donde deberíamos, muchas veces. Porque, o sea, ¿quién posibilita o quién facilita es la cuestión? O sea, es muy fácil decirle a la gente, no hagas esto, pero ¿cuál es la solución? ¿Qué hacemos entonces? Si solamente le decimos a la gente, no busquen a alguien que no sea de la misma fe, sí, pero si no le damos herramientas, ¿cómo buscar entre los de la fe? Entonces nos animan, y por ejemplo, hay varones que no se animan a hablarle a las chicas. Pasan años y se ve de 10 kilómetros que los dos se llaman la atención, están en la misma fe, les regala versículos bíblicos, hasta cantares le cita al hermano y no se anima, no se acerca y dice, no sé si es la voluntad de Dios. Yo siempre digo, hay que darle 3 cachetazos a eso y decirle, viejo, acá está, manos a la obra. Entonces, como líderes muchas veces no facilitamos tampoco que esto se pueda propiciar, los encuentros, una toma de decisión. Entonces estamos muy metidos, nos gusta o no, en caminar con los jóvenes. Y es muy importante, ¿verdad? Porque el ser humano está en constante relación. Incluso no podemos nosotros decir, bueno, pues solo voy a tener amistades cristianas en mi universidad, en el colegio, donde quiera que nos movilicemos, porque en la misma palabra dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir de que nosotros hemos sido escogidos por el Señor, por lo tanto deberíamos de tener discernimiento en todas las decisiones que tomamos, ¿verdad? Como usted decía, hermano, yo creo que muchas veces se limitan en las congregaciones a hablar temas así o darles herramientas, como usted decía, de incluso cómo podemos compartir con otras personas, ¿verdad? Hablándoles del evangelio y bueno, pues si llega la idónea o el idóneo, ¿verdad? Ya pues prepararnos para tener más allá de una amistad, ¿verdad? Pero yo creo que a veces en las iglesias hace falta este tipo de herramientas para poder compartir con los jóvenes, especialmente quienes somos los que buscamos tener una relación, ¿verdad? Para formar en un futuro un hogar, ¿verdad? Entonces es muy importante esto que usted mencionaba, al igual lo que decía Elmer, ¿verdad? Sí, y por ejemplo acá, digamos, si alguien, digamos, tiene alguna relación o puesta la mirada en alguien que no es cristiano, ¿verdad? Pues ahí en la misma Biblia, o Pablo, ¿verdad? Dice en la Biblia, ¿verdad? Que no quiere que haya ese yugo desigual porque más de algunos va a salir lastimado. Porque dice, me voy a casar con él, pero yo lo voy a convertir, dice. Es lo primero que dice, ¿verdad? O en el camino se convierte. Podría ser que en algunos casos se deba, pero tal vez en la mayoría de casos no sé. Las posibilidades de que funcionen es mucho más desafiante. Con eso no decimos que no haya un milagro, y he visto casos en donde sí funcionaron, pero tuvieron que pasar procesos muy difíciles, mucho trabajo de acompañamiento para poder superar las diferencias, y eran diferencias muy obvias ya en el noviazgo, pero cuando uno está enamorado, el sábado nos vemos bien, el domingo nos vemos bien, pero siempre hay un lunes, ¿ah? Siempre hay un lunes, y ahí está el secreto, ¿ah? Anticiparnos a ese lunes para poder decir, ok, este es mi filtro, este es mi parámetro para poder elegir o no elegir. Por ejemplo, encuentro un problema muy especial y ahora entramos con los padres, y puedo hablar de los dos porque están en los dos grupos, ¿sí?
por ejemplo, muy pocos padres, o no muchos padres, perdón, dan palabras de afirmación a sus hijas o a sus hijos. Entonces encontramos señoritas que nunca en la vida escucharon que alguien les diga, alguien que sea de autoridad en su vida, nunca escuchó a su papá decirle qué hermosa que sos. O escuchar de su papá, el hijo, escuchar alguna vez decirle, mira, vos sos valiente, vos sos hermoso, vos sos caballeroso. Esas palabras de afirmaciones que nos dan, que nos ayudan en nuestra identidad, para que el día de mañana, yo siempre digo, que si tu hija todos los días está escuchando de tu boca, qué hermosa que sos, eres especial, eres inteligente. Entonces el día de mañana cuando viene alguien que no sea de la fe, o imposible si es de la fe, le dice, qué hermosa que sos. Ella ya escuchó durante 20 años esto y ya sabe que ella es linda, entonces dice, gracias, ya lo sabía, pero gracias por decirlo. Suena muy arrogante, pero es un poco lo que sembramos. Pero si nunca le decimos, nunca le damos estas herramientas, nunca formamos en su identidad, alguien se acerca, le pone un poco bella y ya le hace caso porque nunca escuchó en su vida, ya se enamora, ya perdió de vista todos sus principios y dice, al fin encontré a alguien que me dice que soy bella. Dice, no es cristiano, pero dice que soy bella. Así que voy a ir por aquí. Entonces, hoy hablo a los padres. No sean tacaños. Den palabras de afirmación a sus hijos. Necesitan escucharlo. Cada hijo que tenemos necesita escuchar mínimamente unos 10 palabras de afirmación por día. Por día. Esto es no negociable. Entonces, primero hablamos a los pastores, segundo hablamos a los padres. ¿Cómo le ayudamos a que puedan elegir a un yugo igual y no entrar en conflictos emocionales? Es que necesitamos sembrar en la vida de nuestros hijos. Continuamos en esta hora platicando con nuestro hermano y vamos a hacerle la siguiente pregunta, hermano. ¿Usted considera que también en la iglesia se puede dar el yugo desigual entre los mismos cristianos, entre los mismos miembros? Qué buena pregunta, ¿sí? Es una pregunta muy, muy especial. Vamos a volver al texto, ¿sí? Para poder entender el énfasis del apóstol Pablo. Dice, no os unáis en yugo desigual, y en ese contexto él está hablando de personas que están en la iglesia y personas que no están en la iglesia, o sea, que son inconversas o que no tienen la misma fe. Pero si vamos a una aplicación práctica de nuestros días, a veces encontramos gente que están en la misma iglesia, que tienen el mismo crecimiento del discipulado, tienen todas las bases, de alguna forma la misma formación en todo, pero tienen diferentes llamados. Por ejemplo, traemos a un hermano que su pasión es ir al África, es ir a Kenia y predicar ahí, vivir ahí, pero se enamoró de una hermana que no quiere ir al súper de la otra cuadra de su casa, o sea, no quiere salir de su casa, su vida está en su casa, pero ellos están enamorados y se empecinan que es el llamado de Dios, que es la voluntad de Dios en casarse. Entonces, ¿cómo le ayudamos? Y uno entonces piensa, ¿acaso esto no es un tipo de yugo desigual? En donde los dos, evidentemente, alguien va a tener que ceder, o alguien va a tener que morir, en este caso, a su yo, para que esto funcione, o se corta antes de que empiecen las cosas. Y voy a un caso muy, muy particular. Allá por el 2007, estábamos más o menos 26 estudiantes en teología, y yo estaba seguro que de la facultad iba a salir con una licenciatura y con una licenciada, ¿sí? Esa era la meta, y bueno, otras cosas más, pero tenía esas dos cosas bien fijadas, ¿sí? Entonces de repente una profesora preguntó, ¿cuántos quieren ser pastores? Buena pregunta. Yo sabía que tenía llamado pastoral, ya estaba trabajando en eso. Levanto la mano y como a 5 sillas a mi derecha, una hermana también levantó la mano, solamente entre dos levantamos la mano ahí. Miro a la hermana y digo, wow, ya me había llamado la atención, o sea, los ojos, los labios así como ese dibujito animado, ¿verdad? Yo dije, aquí es. O sea, aparte de ser hermosa, inteligente, sabia, tiene el mismo llamado de lo que yo tengo.
Porque si no tiene un llamado pastoral, jamás me iba a aguantar a mí, ni yo le iba a aguantar a ella, ¿sí? No íbamos a poder trabajar juntos, no íbamos a poder crecer juntos. Entonces, el que dio el clic final para que podamos hablar, yo me pueda acercar a ella, después les cuento cómo se da ese tema, fue cuando escuché su llamado. Pero muchos no tienen esto en cuenta. Entonces, dicen, no puede haber un yugo desigual o sí o sí porque tenemos la misma fe. Pero ¿qué pasa si a la otra persona no le interesa lo que es tu ministerio o lo que es tu llamado? ¿Cómo reaccionamos? Sí, acá es muy importante, ¿verdad? Porque cualquiera podría decir, pues los dos vamos a la iglesia, los dos servimos y todo va caminando todo como normal, ¿verdad? Al 100% ahí, y muchas veces no es así, no hay apoyo uno del otro, ¿verdad? Entonces ahí vemos que también es muy importante darse cuenta en eso, ¿verdad? Porque en este caso, así como usted va, pastor y todo, pero tal vez su esposa no siente el llamado, digamos, o no sentía, digamos, de ser pastora, pero sí de apoyar, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver que no es que haya ¿cómo es? Sí hay yugo igual, ¿verdad? Pero tal vez no en la misma área, pero sí hay apoyo, ¿verdad? Y es que se han visto casos, ¿verdad? De diferentes pastores que solo el esposo trabaja, ¿verdad? Y la esposa en casa. Entonces yo creo que es muy importante, ¿verdad, hermano? Que ambos tengan la misma visión y que el Señor confirme que de verdad es la persona indicada para nuestras vidas, ¿verdad? Ahora bien, hermano, en el dado caso que existan dos personas que sean de diferente denominación, es un poquito más difícil todavía. Estos dos se guardaron todas las preguntas para... Y yo considero que es ahí donde se da muchas veces la desintegración también, ¿verdad? Incluso entre los mismos cristianos. ¿Qué considera usted en este caso de que hayan dos personas de diferentes denominaciones y cómo ponerse de acuerdo, ¿verdad? Para elegir a dónde ir. Claro. En nuestra experiencia, un poco cuando nos tocó acompañar a personas que simplemente tenían otras manifestaciones de fe, tenían la misma fe, creían en Jesús, creían en la Biblia, creían, o sea, eran similares, pero la forma de manifestar, uno era bien tranquilo, otro era bien pentecostal, ¿no? Entonces, a la hora de ponerse de acuerdo, ¿dónde ayudamos a esto? Pudimos ver que siempre es bueno tener la opinión de una tercera persona, que no está dentro de mi círculo. Porque si yo le pregunto a mis parientes, siempre van a ver desde mi lado. Si ella pregunta a su pariente, siempre van a ver de su lado. Entonces, cuando tenemos a una persona neutral, con una opinión neutral hacia nosotros, siempre nos ayuda un poco a ver esas áreas en donde, hasta dónde uno puede ceder o hasta dónde uno tiene que salir huyendo, ¿sí? Porque hay casos en donde hay que decirle a las personas, mira, esto no va a funcionar. Mira, huye por tu vida, más o menos así, ¿verdad? Y no es porque uno de los dos sea malos, no, en lo absoluto. Pero tienen otros llamados, otras manifestaciones de fe, y en otros casos simplemente es cuestión de sentarse, ponerse de acuerdo y decidir antes de avanzar en la relación. Entonces, por ejemplo, antes de casarse uno debería de tomar ya una decisión en cuál iglesia va a ir, en qué denominación o cuál va a ser el parámetro para los hijos que van a venir. Porque si el día de mañana papá dice, yo me quiero ir aquí, la mamá dice, yo me quiero ir aquí, no se ponen de acuerdo, los hijos dicen, bueno, nosotros nos quedamos en casa. Entonces, al final, el propósito del enemigo siempre es dividir. Así que antes de continuar con alguna decisión sentimental, emocional, entonces uno tiene que ver justamente el tema de su fe, cómo él manifiesta, cómo él vive y hasta dónde está dispuesto a ceder, ¿sí? Porque si no se va a dar de vuelta un yugo desigual. Sí, y eso es importante, ¿verdad? De definirlo desde antes de llegar al matrimonio, ¿no? Claro. En el noviazgo, si los dos pues son diferentes de denominación, como decimos, ¿no? De elegir incluso, ¿verdad? Ir conociendo las denominaciones, ¿verdad? Cuando están de novios, y ya pues ya el compromiso y todo, pues ya decidir a cuál asistir para que si se forma una familia, ¿verdad? De hijos, para que no confundirlos, ¿verdad? Porque pueden llegar ellos a confundirse, decir, bueno, me gusta más donde va mi mamá o mi papá,
o si son doctrinas diferentes, digamos, ¿no? Se pueden confundir ellos mismos y como decían ustedes, mejor dicen, mejor me quedo en casa, entonces ya no va ni a una ni a otra iglesia. Así es, ¿verdad? O incluso en el noviazgo puede ser que el hombre diga, voy a hacer lo que tú digas, mi amor, ¿verdad? Entonces, pues al final yo creo que tienen que ser ambos guiados por el Señor y dejar que Él se manifieste en la vida de cada uno, ¿verdad? Y es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Pero es lo más difícil de hacer. Porque de alguna forma a la gente le gusta tener la razón, le gusta buscar muchas veces la razón, pero a veces perdemos de vista el corazón. Entonces, ¿hasta dónde estoy dispuesto? ¿Hasta dónde la persona está dispuesto a ceder conmigo? En pos de buscar el bien común, ¿sí? Entonces la pregunta que tenemos hoy para aquel joven que está en su casa, que capaz está enamorado y no sabe qué hacer. Capaz esa chica que está en su casa no sabe qué hacer porque le gusta a alguien que dice, bueno, me llama la atención, es un buen muchacho. Capaz el muchacho dice, mira, es uno de 90, 60 que revienta, que me llama la atención, pero no sé qué hacer. Y hoy yo te puedo decir, hoy yo te puedo animar. Si es de tu fe, si está en tu congregación o si está en otra congregación y te está llamando la atención es por algo. No vas a perder nada con acercarte y hablar. No seas cobarde. Habla, ¿sí? Expresa tu corazón. Porque ¿cómo te vas a dar cuenta cómo es la chica? No pierdas tiempo preguntando a sus amigas o a tus amigos. Amigo, toma valentía y acércate. Lo máximo que vas a escuchar es un no. Cuando te diga que no acepta. Lo máximo, ¿sí? Más de eso no va a pasar. Pero para ganar vas a tener mucho. Y hoy hablo especialmente a los jóvenes aquí de Guatemala. En el tiempo que estamos por aquí preguntando, escucho a muchas personas decir, es que aquí los muchachos son, no se animan a hablar mucho las chicas. Hermanos de la iglesia, tomen coraje y hablen. Dios tiene a alguien para ti. Dios tiene preparado a alguien para ti, pero tienes que hacer tu parte. Tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que dejar un poco el celular solamente y acercarte y hablar. No perdés nada con eso. Haciendo amistades, haciendo contactos, uno llega a la persona indicada. No hay otro camino. No, Dios no te va a bajar del cielo con alas y te va a decir, mira, aquí está ella. No funciona así. Cada uno de los que hemos pasado por ese proceso de conquistar a alguien, nunca fue gratis. Y si fue gratis, entonces alguien te engañó, ¿sí? Entonces siempre está en salir de tu zona de confort, pero esto es la parte emocionante de poder encontrar a la persona que va a llevar mi yugo o el yugo que está a mi lado, que va a ser mi equipo. No hay otra forma. Vas a tener que salir de tu zona de confort. Así es. Y otra pregunta, digamos, ¿cómo podría uno identificar, digamos, un yugo desigual? O si estoy en eso, ¿verdad? O alguien está así en yugo desigual con lo que ya hablamos, o tal vez no se había dado cuenta, ¿verdad? Que está en yugo desigual, aunque sea cristiana la otra persona. ¿Y cómo podríamos salir de ese yugo desigual? Porque a veces lo primero que dicen, uno piensa, bueno, voy a buscar una novia y que sea cristiana. Es cristiana, ahí va el check. Ese es el más importante, y los demás tal vez no les podemos importar. Sí. Hay un profesor a quien le cito hoy, el doctor Martin Eisen, siempre decía, es mejor un fin de terror que un terror sin fin. Cuando hablaba de cortar noviazgos o relaciones por el cual veo que no va a funcionar o que simplemente no es mi complemento. Una de las señales que siempre le digo a la gente es que, y esto va para las hermanas que están ahí escuchándonos, cuando escuches a un muchacho decir, cuando me case voy a ser feliz, ese no es, ¿sí? Ese no es. Si solo no es feliz, menos entre dos, ¿sí? Va a arruinar tu vida, más o menos así. Oye, estos dos me dan preguntas picantes, entonces le vamos a dar a la gente también. Entonces, si él solo o ella sola no es feliz, menos entre dos. Porque a la larga te va a querer culpar a vos de que no sea feliz. Y no se trata de esto la vida. Entonces, cuando yo veo que una persona tiene la misma fe, es madura, entonces la pregunta fue, ¿cómo puedo reconocer? En primer lugar, cuando una persona es inmadura.
por más creyente que sea, por más que esté en la iglesia, pero es inmaduro en la fe. Veo que es inconstante, como dice Santiago, que no permanece, que un día sí, el otro día no, que un día sí. Entonces, rotundamente no, eso va a ser un yugo desigual y te va a traer gran trabajo, gran dolor de cabeza hasta que se estabilice alguna vez en la vida, si lo hace, porque siempre va a querer culpar a otros. En segundo lugar, ¿cómo reconocer? Es que es una persona que no le gusta hacer esfuerzo, que está en la iglesia pero no hace nada, tiene el llamado, tiene los dones, pero no lo usa. Siempre está ahí, ¿verdad?, criticando a la gente, mirando a la gente, pero a la hora de hacer, no hace nada. Ese no es, por favor, ni lo pongan en la lista, ¿sí? Pongan en la lista negra, no en la lista, en la lista de candidatos, no lo pongan, porque si no está dispuesto a servir a Dios, menos te va a servir a vos, ¿sí? Menos te va a servir a vos en la vida real. Entonces son dos tips muy simples, ¿no? Sí, es que también cabe mencionar que primero uno tiene que amarse a sí mismo, ¿verdad? Para poder amar a otras personas. Yo no puedo hablar de amor si yo misma no me amo, si yo misma no me estimo, ¿verdad? Entonces, para yo poder amar a otra persona, primero tengo que empezar por mí y luego por los que me rodean y especialmente con la persona con la que yo pienso compartir el resto de mi vida, ¿verdad? Sí. Y como usted decía, hermano, para no tener después esos problemas en decir yo no soy feliz porque yo elegí mal, por eso es que hay una etapa de noviazgo donde no se conoce uno al 100, ¿verdad? Porque por supuesto toda la vida uno aprende a conocer a la persona, pero sí se pueden ver algunos signos o se puede observar algunas cosas en las cuales nosotros no estamos de acuerdo y tampoco debemos de soportar y decir, bueno, pero él va a cambiar, ¿verdad? Porque no cambia. Entonces, yo considero que sí debemos de tener en este caso mucho cuidado con esos signos que nosotros veamos y tener a tiempo nuestra decisión, ¿verdad? Es muy difícil decir un no. Es muy difícil cuando nosotros quizás rompemos otras relaciones, pero yo creo que guiados por el Espíritu Santo podemos salir adelante y especialmente la persona va a llegar en el tiempo del Señor, aunque también es necesario mencionar, ¿verdad?, que hay que tener cuidado con los lobos que están vestidos de ovejas, que muchas veces llegan a nuestras congregaciones y engañan en cierta parte a algunas señoritas. Todo muy bonito en el noviazgo y yo sirvo al Señor y luego de eso pues ya son otras personas, ¿verdad? Entonces con eso mucho cuidado. Sí, es como lo que hablábamos, ¿verdad? Que muchas veces en yugo desigual y dicen, va a cambiar ella o, o lo voy a cambiar yo, solo Dios es el que cambian las personas, ¿verdad? Pero muchas veces estas personas cristianas, digamos, se van con el mundo, ellos los jalan y después uno ya no los ve en las iglesias o algo así. O paran perdidos, lamentablemente, pero es por lo mismo que no, pues, tal vez no estaban bien cimentados también en la fe o los convencieron mucho. Antes muchas veces uno se mete a problemas, ¿verdad? En este caso, que puedan jalar uno hacia el otro lado. Claro. Una de las herramientas principales que el Señor nos dio para no caer en el yugo desigual tiene que ver con lo que estaba diciendo la hermana justamente, el discernimiento. Y el discernimiento viene gracias al Espíritu Santo que opera en nosotros. Él nos muestra y Él nos da la paz de que estamos con la persona indicada, que Él nos eligió, que Él nos puso o que Él puso en nuestro camino. Entonces siempre yo les digo a los jóvenes, escuchen la voz del Espíritu Santo en su vida, en la palabra, búsquenlo cuando van a empezar una relación, porque Él siempre se va a entristecer cuando no estás haciendo lo que Él te llamó a hacer. Y por alguna razón siempre va a entristecerse cuando no estás con la persona correcta. Entonces, esto a veces la gente complica mucho, ¿sí? Es como que lo toman como muy, no sé, enigmático, así como que muy mágico de hablar del Espíritu Santo. Yo siempre digo, es cuestión de que leas la palabra, cuestión de pedirle, Señor, en humildad, muéstrame a ver si Él o si ella es para mí. Y dame la paz tuya de que estoy en el lugar correcto. Si no es de Él, no te va a dar la paz. Entonces, si no tenés la paz, ya por cada duda te vas a quedar en esa relación. Porque algunos saben, muchos saben de que no es esa persona, pero como está en la iglesia, como es lindo, como
toca el bajo, ningún problema con los bajistas, ¿sí? Pero a veces buscamos excusas para decir no puedo dejarlo ir porque toca la guitarra como no sé qué, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo siempre pone en nosotros tanto el querer como el hacer y nos muestra a esa persona. Gracias por acompañarnos aquí en el podcast Entre Amigos, donde tenemos este tema interesante, ¿verdad? Donde estamos acá con nuestro amigo Miguel. Entonces, ya hablamos, ¿verdad? Del yugo desigual, cómo puede afectar a la persona, ¿verdad? Si no pone esos límites o no corta con las relaciones, ¿verdad? Si fuera el caso, aunque sea cristiano o cristiana el otro, ¿verdad? Muchas veces por no hacer sentir mal a la otra persona o que se sienta dolida, muchas veces no cortan, pero va avanzando en el camino y hay más sufrimiento y dolor, ¿verdad? Pero digamos ahora, ¿cómo podrían construir una igualdad de yugo, ¿verdad? Aquellas personas que llevan el mismo fin, que son cristianas, sirven al Señor y todo, ¿cómo podrían construir una igualdad de yugo, digamos, no perfecta, pero sí delante de los ojos del Señor mismo? Eso es una muy buena pregunta de nuestra un poco mirar el contexto actual de cómo podemos construir, ¿sí? Si miramos el versículo y el contexto donde Pablo habló del yugo desigual, antes de eso en el capítulo 5 él está hablando acerca de que somos nueva criatura, de que somos, de que no solamente somos limpiados, perdonados, sino que nuestra vida empezó de cero. O sea, algo, cuando recibimos a Cristo, él dice, nueva criatura es. Entonces, cuando nosotros tenemos de vista como matrimonio, como personas que estamos en la misma fe, yo siempre digo que el matrimonio es una cuestión de no solamente de morir todos los días, sino de ver todos los días, una y otra vez, de que tanto en mi pareja, como tanto en mi esposa o en mi esposo, como en mí, Cristo está obrando. El que comenzó la obra, dice Filipenses, la va a ir perfeccionando. Nunca sale bien de un día para otro, pero construir un yugo que funcione requiere trabajo todos los días. Todos los días de decirle al Señor, mire Señor, me falta muchísimo, estoy lejos de parecerme a vos, pero necesito tu ayuda. Muchas veces esa ayuda significa buscar consejería, acompañamiento, mentoreo de otra persona. En nuestra experiencia, tener mentores ha sido una gran bendición. Nadie puede solo, nadie, ni siquiera en la iglesia. Aquellos que dicen ellos se casaron y déjenlo ir, ellos ya van a ser independientes, mentira. Necesitamos siempre que alguien camine a nuestro lado, porque cuando le enseñamos a los bueyes a poder llevar junto el carro, siempre le ponemos, o sea, uno que está ahí con más experiencia, que le muestra cómo hacer. Uno que le lleva a la derecha, otro que a la izquierda, otro que le enseña. Entonces, ¿cómo construimos? Construimos con otras personas. Entonces, hablo a aquellos recién casados. No caigan en el error de apartarse de los otros. Y últimamente lucho mucho con algunas cuestiones que veo a veces en las iglesias. Se casan y dejan de irse al culto. O se casan y tipo dicen, vamos a tomarnos 6 meses y no nos vamos a ir al culto. Pero déjese de joder. Vaya a la iglesia ahora que está casado. Ahora va a necesitar, ¿sí? Ahora va a necesitar que alguien te diga, te ponga la mano en el hombro y te diga, voy a caminar contigo. En lo que necesites, en lo que haga falta, voy a caminar a tu lado. Entonces construimos en equipo. El apóstol Pablo por eso está hablando, no pueden ser equipo con aquellos que no tienen la misma fe, pero entonces sí podemos ser equipo con aquellos que tienen la fe. Entonces, mi matrimonio en primer lugar para hacer un yugo igual, ¿sí? Pero este yugo, para llevar juntos, necesito que otros caminen a mi lado, que otros me digan, mire Miguel, ese no es el camino, esto es. Mira, veo que esto te falta, esto les falta, ¿por qué no hacen esto? En primer momento, algunas veces duele cuando alguien te corrige y te dice, mira, veo que hiciste mal esto, debería de pedir perdón, debería pedir disculpas, o debería hacer esto. Pero a la larga, cuando uno obedece, cuando uno camina con otros, uno dice, da gusto llevar este yugo. Así es. Sí, así es. Y también en Proverbios 4:23, ¿verdad? Dice, sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón porque él mana la vida. Y en el versículo 27 dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie de mal. Entonces, para tener una relación exitosa, se necesita mucho de oración, de lectura de la palabra, y quizá nosotros decimos, ¿dónde encuentro esos consejos? Siempre, como decía el hermano Miguel, ¿verdad? Es muy importante rodearse de personas que le aporten a uno en la vida, que le ayuden, que le corrijan cuando tengan que corregir, ¿verdad? Y sobre todas las cosas nosotros debemos de meditar que en la palabra del Señor encontramos muchos consejos, no solamente para la vida personal, sino para estar siempre en pareja, ¿verdad? En unidad y en comunión como el Señor demanda. Así es, entonces ahí vemos, ¿verdad? Que pues en la palabra ahí encontramos este tema ahí sí que bien claro, ¿verdad? Como otros temas que a veces cuesta tal vez encontrar en la Biblia, pero podemos ver ahí que en la Biblia pues sí está bien claro ahí en la carta de Pablo, ¿verdad? Entonces el ejemplo que él pone, como hablábamos al principio, para que no podemos poner a un caballo a correr con un perro. ¿Quién ganaría? Yo creo que el caballo, ¿verdad? Hay perros que corren rápido, pero digamos igual el tamaño y todo no va a ser lo mismo. Igual pasa en las relaciones de noviazgo, ¿verdad? O de matrimonio incluso, ¿verdad? Ya. Entonces van disparejos. Entonces más de alguien pues le va a ganar al otro, ¿verdad? O viceversa también podría ser, pero es pocos casos. Entonces animamos ahí pues a tomar ahí sí que la mejor decisión, ¿verdad? Y tenemos ahí el Espíritu Santo, la palabra del Señor, para poder nosotros ir avanzando. Y hoy me gustaría hablar también a aquellos que ya están en una relación y sienten que están en un yugo desigual. Porque a veces también pasamos por situaciones, tomamos decisiones que de alguna forma nos arrepentimos a la larga, pero déjame darte hoy una palabra de esperanza. Cristo no ha terminado contigo ni con tu matrimonio. Si estás ahí y de alguna forma sientes que no hiciste una buena decisión en su momento, el diablo siempre acusa, pero el Espíritu Santo convence. Si estás siendo acusado es de parte del enemigo. El Espíritu Santo siempre nos convence de que hicimos algo malo, pero nos da enseguida la herramienta para salir de ahí. Si estás siendo acusado por el enemigo de que estás en un yugo desigual, hoy te doy esta palabra del Señor para ti. Dios no ha terminado contigo y hay esperanza para ti. Sigue orando por tu cónyuge. Sigue viviendo tu fe de tal forma a que esa persona pueda ver en ti la presencia de Cristo. El apóstol Pablo recomienda a los que estaban unidos de una forma desigual, dicen no se divorcien o no dejen a su matrimonio. Él dio esa indicación que si ya estaban en una relación así, dice, no dejen a su cónyuge, porque ellos van a ser salvados a través de tu persona. Entonces esta es la palabra de esperanza para ti. Si ya estás en una relación y dices, mira, yo pasé, y pido perdón también en nombre de la iglesia, sea cual fuese que hayas asistido, y que alguna vez recibiste algún juicio de parte de gente, ¿sí? Porque muchas veces también caemos en ese error de juzgar a la gente por sus malas decisiones. Yo te pido perdón hoy en nombre de la iglesia, de que si recibiste un juicio, una acusación, vuelve hoy a los pies de Cristo. Si eso te obligó a irte y dejar los caminos del Señor, vuelve a los pies de Cristo, vuelve a una iglesia, conéctate de vuelta con una iglesia. Y si dices, bueno, no sé dónde ir, ¿qué hacer? De vuelta damos un número hoy para que puedan contactar con nosotros y vamos a buscarle una iglesia. Vamos a contactarte con una iglesia para que puedas volver a caminar con el Señor. Así es, ¿verdad? Entonces vemos ahí que todo tiene solución, ¿verdad? Si ahí están caminando en yugo desigual o algo, pues hay una solución ahí, ¿verdad? Y entonces, porque el Señor lo que quiere en el ser humano, ¿verdad? Digamos en sus hijos, es que Él no, ¿cómo es? No le gusta que sufran, ¿no? Y muchas veces uno sufre o pasa algún dolor porque uno mismo se lo busca, ¿verdad? El Señor a Él no le gusta que más sus hijos, ¿verdad?, estén sufriendo, pasando algún dolor que no deberían de estar pasando, pero uno mismo se lo va buscando, ¿verdad?, en el camino, pero tal vez por no escuchar, ¿verdad? En muchos casos en el noviazgo, ¿verdad?, por más que le hablen a las personas o esto y lo otro, no ponen atención, ¿verdad? Se van ponen la mirada en el novio o en la novia, ¿verdad? Y se van ahí y después pues se dan el golpe del año después ahí de... Sí, así es. Entonces, hoy 3 preguntas para aquellos solteros
solteras que dicen, ¿y ahora qué hago, pastor? Específicamente, porque nos gusta a veces tener 3 cositas así como para tener ese parámetro, ¿verdad? Entonces son 3 preguntas que uno puede hacerse, y siempre le hago a la gente: ¿cómo debe ser la persona que te llame la atención? Puedes anotar siempre, ¿sí? Usar una hoja y decir, bueno, tiene que ser así, tiene que tener esto, tiene que hablar así o asá. Te va a ayudar para que puedas filtrar, ¿sí? Para que no estés mirándole a todos, ¿sí? Ni a todas, ¿no? Sino puedas específicamente decir, ok, aquí está. Primera pregunta: ¿cómo debe ser la persona? Ser, ¿cómo debe ser? No solamente ser, sino cómo debe ser esa persona, ¿sí? En su integridad, en su palabra, cómo vive. En segundo lugar, ¿qué tiene que tener para mover tu corazón? Porque si a veces encuentro gente que me dice, mira, yo tengo 38 años, yo tengo 40, 45 años, y vive todavía en su casa, en la casa de sus padres, y yo le digo a las hermanas, ni le miren a este es un peligro. o sea, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una pasión en su corazón por conquistar el mundo, por hacer algo importante, por cumplir su llamado. Y uno ve eso en la persona. Uno escuchándole a alguien, ¿verdad? Dice, wow, esto me llama la atención. ¿Qué tiene? Tiene una pasión por Cristo. Siempre me acuerdo que un día hablábamos con mi novia y dijimos, vamos a hacer un trato. A partir de hoy, los fines de semana no se negocia. Fines de semana es para la iglesia. Estemos en donde estemos, fines de semana es para la iglesia. Y yo dije, wow, eso es tener convicción. Y nos pusimos de acuerdo. Entonces, esa pregunta, ¿qué tiene que tener para llamar tu atención, mover tu corazón? Y último, ¿qué puedes ofrecer tú hoy? No solamente del otro lado, sino ¿qué vas a ofrecer vos en la relación? Hay un libro que se llama, viejito el libro, se llama El poder del amor y otras fuerzas que ayudan a vivir. Lo leí allá cuando tenía 10 años más o menos, hace poco también, sí, y decía el autor, la chica que se va a casar conmigo, dice, tiene que tener 4 cosas, ¿verdad? Tiene que ser linda, amable, rica y tonta, ¿verdad? Entonces le dijeron, pero ¿qué significa eso? Y dice, no, porque tiene que ser rica, amable y hermosa para que yo me case con ella, y tiene que ser tonta para que ella se case conmigo. Muchos piensan así y no hacen esta pregunta: ¿qué puedo ofrecer yo hoy? Si no, solo qué me ofrece. Sí, muchos hoy en día dicen, ¿qué me ofrecen a mí? ¿Qué me dan a mí? Pero háganse esta pregunta antes de entrar en una relación. ¿Qué puedo ofrecer yo? Estabilidad, madurez, convicción, crecimiento. ¿Qué puedo ofrecer? Sí, es muy importante, ¿verdad? Para las señoritas y los jóvenes, ¿verdad? Que están todavía solteros o en búsqueda de la pareja correcta, siempre hacerse estas preguntas, ¿verdad? Y no solamente, como decía el hermano Miguel, no solamente de que la otra persona me dé, sino yo a que estoy dispuesta incluso hasta renunciar, ¿verdad? Con tal de estar con esta persona y crecer juntos, porque la pareja que va a acompañarte para toda la vida no va a ser únicamente tu compañía, sino que va a ser una persona que te motive, que te aliente y que sobre todas las cosas siempre tenga ese deseo de que los dos puedan crecer, especialmente en los caminos del Señor, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por las parejas que nos inspiran a nosotros también como jóvenes, como hermanos, ¿verdad? Para poder seguir adelante y tener siempre en mente que el Señor, más allá de la apariencia, se fija en el corazón, ¿verdad? No. Entonces yo considero que es muy importante este tema que hemos tocado en este día, que sin duda alguna va a ser de gran bendición para los jóvenes y para los hermanos y hermanas que nos ven, ¿verdad? Por este medio. Así que muchas gracias por la invitación. Sí, así es, verdad, que sigan ahí en redes sociales. A nuestro hermano también, si lo quieren contactar, pues ahí nos pueden escribir también, ¿verdad? Para llevarlo ahí, ¿cómo es? En presencia, hijo, a predicar. O llevarle a algunos jóvenes o a alguien, ¿verdad? Algún consejo o algo, pues también lo pueden contactar ahí a través de las redes sociales, ¿verdad? Ahí pueden dejar el mensaje, ¿verdad? Para que podamos llevarles este tema, ¿verdad? Que es muy importante en la vida de un joven, ¿verdad? Porque de ahí empieza el noviazgo, de todo. Entonces, para llevar una vida bien delante del Señor, ¿verdad? También. Entonces, no sé si desean concluir con algo más. Sí, un placer siempre hablar de este tema, un tema que
que lastimosamente no le damos mucho espacio en la iglesia. Pero como dice Elmer, aquellos que dicen, bueno, me gustaría hablar de este tema, estoy en una relación esto, en una relación aquello, y me gustaría compartir con alguien, puede contactar con nosotros, puede contactar conmigo, vamos en las redes sociales, y si quiere llevarlo en la iglesia, dicen, bueno, me gustaría que alguien rompa el hielo en mi iglesia sobre esta temática, entonces podemos llevarlo sin ningún problema, por cuestión de hablarlo, ¿verdad? Estamos a las órdenes para servir. Y una vez más, bendecimos a los oyentes, bendecimos a los padres que están ahí luchando, ¿verdad? Bendecimos a los jóvenes, bendecimos a los adolescentes que están ahí enamorándose, ¿verdad? Viendo, observando, orando capaz por alguien, dando esta palabra de esperanza. Dios tiene a alguien para vos, no te apures, en su debido momento Él te va a dar ese discernimiento para mostrarte quién va a ser esa persona. Así es. Dice acá, lo que viene de Cristo, dice, es mucho mejor porque es santo y perfecto. Dios desea para ti una relación en igualdad de yugo. ¿Sí? Entonces, ahí le damos las gracias, ¿verdad?, por haber visto este podcast entre amigos, haber escuchado ahí en este tema, ¿verdad?, y que nos sigan ahí. Tienen variedad de videos, ¿verdad?, donde pueden encontrar, y los que seguiremos ahí subiendo, ¿verdad? Y también gracias a nuestro amigo aquí, Miguel, por haber aceptado nuevamente la invitación a grabar este tema muy importante, ¿verdad?, muy interesante como son todos, y pues que siempre haya una próxima ahí. Amén. También, gracias por acompañarnos aquí, y recuerden ahí seguirnos en nuestras redes sociales y compartir el video para que pueda llegar a más personas, que pueda llegar a todo aquel que tal vez tiene incertidumbre qué será el yugo desigual, o aquellos que tal vez no tienen bien cómo es este tema, ¿verdad? Entonces ya ahí les dejamos, ¿verdad? Entonces, gracias por seguirnos ahí y los esperamos una vez más en su podcast Entre Amigos. Nutrientes para el amor. Aquellos que están en una relación y capaz se están preguntando, ¿qué hago para mejorar en mi relación? ¿O cómo hago para poder seguir creciendo? Quiero darte algunos nutrientes. Nutrientes es aquello que utilizamos con las plantas o en diferentes secciones donde para que pueda crecer al recibir lo necesario. El matrimonio también es un lugar que necesitamos alimentar para que pueda crecer. 3 tips. Basado en esto que dice el libro de Cantares, dice, las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo negarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, los desiertos lo menospreciarían. Dice, nada puede apagar el amor. Pero capaz algunos dicen en su matrimonio hoy, pero el mío se apagó. El amor que nos teníamos se fue. Entonces, ¿cómo hacemos para que no baje ese amor, para que no desaparezca, sino todos los días crezca? En primer lugar, compromiso. Sea una persona de compromiso. Usted tomó un compromiso una vez en el altar. Todos los días es bueno recordarlo. Yo estoy en el lugar correcto. Si a alguien le metió la cabeza que usted se equivocó, tome el compromiso de todos los días de decir, yo estoy en el lugar correcto, con la persona correcta y voy a luchar a su lado. Necesitamos gente que luche, que pelee por su matrimonio. Muchos deciden huir rápido. Usted no sea uno de ellos. Sea comprometido con la causa. Enseña a su generación a ser alguien comprometido. En segundo lugar, palabras de reconocimiento y de afirmación. Da gusto escuchar esas palabras en el cónyuge. Que alguien te diga, persona que está a tu lado. Entonces no seas tacaño, hombre, varón que me está escuchando, mujer que me estás escuchando. Dé una afirmación a su esposa cuando esté cocinando. Qué hermosa que estás, gracias por la comida, gracias por tu inteligencia, gracias por estar a mi lado. Entonces, del otro lado, gracias porque tú eres bueno en esto, gracias por ser el papá que eres, gracias por ser el esposo que eres. Palabras de afirmación, reconocimiento el uno al otro. Esto nutre la relación, porque muchas veces lo que no se escucha en la casa, otros quieren escuchar afuera. Es tu trabajo, marido, decirle lo hermosa que es a tu esposa. Y tercero y último, la decisión. El amor es más que un sentimiento, es una decisión. Jesús se fue a la cruz por una decisión. Tomó la decisión, amar al mundo. Si tú decides amar a tu matrimonio, entrar en el matrimonio con ese amor de que yo no voy a renunciar. Yo decido amar a mi esposa, yo decido amar a mi esposo.
Estoy nutriendo para que todos los días pueda seguir creciendo mi relación con Él. Y el amor solamente es posible cuando le tengo a Dios. Ese nutriente solamente fluye cuando Dios está presente. Entonces, 3 nutrientes. En primer lugar, la decisión, el compromiso y el reconocimiento a la persona que está a mi lado. No renuncie, mi amigo, mi amiga que estás escuchando. Dios tiene un plan para tu matrimonio. Y ese plan es que puedas ser feliz y formar una nueva generación. Bendecimos tu vida para que no renuncies, sino sigas dando lo mejor de ti.